Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra mesa de innovación número 18. Esta, su mesa de innovación, como siempre, es un espacio de inspiración, conexión y crecimiento para cada una de sus organizaciones del ecosistema crediticio. Recuerden que aquí siempre les entregamos parte de esa caja de herramientas llena de estrategias, de ideas y de elementos necesarios para la transformación y aceleración de sus procesos y de sus proyectos en la industria, como les decía, del ecosistema crediticio de nuestro país. Hoy queremos compartir con ustedes un panel de un tema esencial para innovar en estrategias de riesgo en sus organizaciones, elemento clave para nuestro negocio. Tenemos con ustedes unos invitados maravillosos y realmente, como lo decía, claves también para el negocio, para nuestro sector, encargados de las tomas de decisiones estratégicas de riesgo de sus clientes en crédito y en inversiones. Hablaremos con ellos sobre la innovación y las estrategias de riesgo. Por favor, no olviden registrar sus preguntas en el chat de tal suerte que en el último espacio del panel podamos transmitirles sus preguntas. Sin más preámbulos, les voy a presentar Camila Castro. Bienvenida, Camila. Ella es cofundadora de Wallet y es elegida como la fintech más innovadora de Sudamérica. Es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y ha sido líder de riesgo de Afin, comisionista de bolsa. También tenemos con nosotros a Felipe Rojas. Bienvenido, Felipe, presidente de Nodo de Garantías Comunitarias, es administrador de empresas y especialista en gerencia de estrategia y finanzas, con una maestría en estudios políticos y desarrollo. Tiene una amplia experiencia en el análisis de crédito de diferentes entidades financieras. Fue jefe de proyectos de fin social, presidente y fundador del Fondo de Garantías de Antioquia. Y finalmente nos acompaña Santiago Villegas. Él es vicepresidente de riesgo de Avista. Es experto en gestión de negocios, de gestión de riesgos financieros y no financieros. 10 años de experiencia tiene Santiago, especialmente en el sector financiero colombiano. En cobranzas, una amplia experiencia y en diseño de productos financieros desde la perspectiva del área de crédito. Por consiguiente, conocen ampliamente nuestra actividad. Él especialmente ha sido manager de riesgo en Banco Falabella, en Pichincha, en Bayport, Colombia y en Corfi Colombiana. Entonces, pues bienvenidos. Un gusto tenerlos con nosotros. Y lo recibimos con un aplauso virtual. Edwin, por favor, te cedo el micrófono. Listo, doctora Gloria. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra mesa de innovación número 18, aquí en Colco Innova, un espacio que tenemos cada 8 días para poder entregarles más herramientas para que puedan gestionar de mucho más impacto y mucho más novedad sus estrategias de innovación. Como le contaba la doctora Gloria, hoy tenemos un tema súper especial e importante y es innovación en riesgo. Han visto que estamos viendo casos aplicados en todas las diferentes etapas del ciclo del crédito y la cobranza, pues hoy dijimos, vamos a hablar de riesgo y esta vez miremos qué nuevas tendencias, tecnologías, enfoques, metodologías alrededor de la industria de riesgo. Y para eso pues quiero invitar a mis invitados expertos del día de hoy para que pongan sus cámaras, queremos verlos de una vez ya, en donde hemos invitado a 3 fintechs, dijimos vamos a traer a entidades muy innovadoras para que nos cuenten qué están haciendo en riesgo, cómo están innovando, qué están viendo. Las 3 personas, tanto Camila, Felipe y Santiago, son expertos en temas de gestión de riesgos y más que están en el mundo fintech, nos pueden contar cuáles son esos últimos enfoques que se están aplicando en este sector. Entonces, bienvenidos a esta mesa de innovación. Vamos a hablar de mucho riesgo y bueno, ¿quién se quiere arriesgar con la primera pregunta? Voy a primero pedirles que se presente cada uno y nos cuenten
pues cómo están participando ahorita en el ecosistema crediticio y de innovación y qué están haciendo sus empresas. Entonces, empecemos por Felipe. Felipe, bienvenido aquí a Colcoy Nova. Bueno, gracias. Muy amable a la doctora Gloria por la invitación, a la asociación y al doctor Edwin. Bueno, me presento, yo soy el presidente de Garantías Comunitarias Grupo S.A. También fui fundador y presidente por 12 años del Fondo de Garantías de Antioquia, que era el que nombraba la doctora Gloria. Y bueno, estoy con una... Garantías Comunitarias es una holding que se especializa en riesgo y rentabilidad financiera. Estamos con operaciones en 7 países de la región y somos expertos en todo lo que es cobertura de riesgo, recuperación estratégica de cartera y gestión integral de riesgo. 2 de nuestras compañías pertenecen al sistema FinTech, Regulatec y Afianzatec, que son fianzas tecnológicas y regulación tecnológica. Muy metido ahora con el tema de la cuántica, de todo lo que es pues lo que se viene de computación cuántica a raíz de un doctorado que estoy haciendo en pensamiento complejo y tratando de llevar pues toda esa modelación a la parte de riesgos. Ese básicamente es como lo que estoy ahora. Súper, Felipe. Muchísimas gracias y bueno, yo sé que ahí tendrás muchísimo para contarnos desde tu experiencia y lo que están haciendo en garantías sobre innovación en riesgo. Continuando con la ronda de presentaciones, ahora quiero invitar a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Colcoy Nova. Edwin, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a la asociación y muchas gracias a Gloria también por la invitación. Bueno, yo les cuento, yo toda mi vida he trabajado en riesgos, empecé trabajando en bancos y pues últimamente me cambié un poco y estoy pues más metido en el mundo de empresas un poco menos tradicionales y pues ahorita específicamente estoy en Avista que, como les contaba Edwin, es una fintech. Nuestro segmento es un segmento pues bien específico que son personas pensionadas, pues más que todo personas de la tercera edad, que eso hace pues que sea de alguna manera un mundo pues un poco diferente al mundo, digamos, al mercado pues que uno normalmente tiene en la cabeza con respecto a las fintech, que son personas más jóvenes. Entonces pues nosotros estamos trabajando muchísimo en tener pues una propuesta digital para este tipo de personas pensionadas, pues que son sobre todo personas de la tercera edad. Entonces es un concepto un poco diferente porque es un mundo digital, pero un mundo digital pues asistido, porque estas personas pues obviamente pues necesitan de un enfoque un poco diferente a una persona pues más joven para el tema digital. Pues hemos estado trabajando muchísimo en innovación, principalmente en ese tema pues, de tener un proceso digital adaptado para nuestra población objetivo. Y pues también estamos trabajando muchísimo en temas pues, más relacionados con la coyuntura actual, que pues por razones obvias que todos ustedes conocen, pues ha venido y creo que va a afectar con más fuerza la cartera de crédito a nivel Colombia. Entonces también ahí hemos estado trabajando bastante en cuanto a innovar para acotar y para controlar esos riesgos. Súper, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita nos contarás un poco qué es ese tema del Silver Economy y también cómo están atendiendo, innovando en riesgo. Y ahora, pues quiero que se introduzca Camila Castro. Camila es cofundadora de Wallet, también una mujer líder en innovación y líder en riesgos. Entonces, bienvenida Camila aquí. ¿Ahí me oyen mejor? Sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Camila Castro, yo soy co-founder de Wallet. He trabajado por más de 11 años en el sector financiero. De esos 11 años, aproximadamente 8 son en gestión de riesgos. Y digamos que nosotros somos la primera fintech regulada que logró que las personas puedan invertir en activos de calidad desde 10,000 pesos sin necesidad de ser un experto. Nosotros todos los hemos basado, digamos, en todo lo que nos rige por la Superintendencia Financiera de Colombia en temas de administración de riesgos.
Digamos que claramente por ser activos digitales tenemos que cumplir con todo el tema de riesgo operativo, de SARLAFT. Fuimos los pioneros en el sandbox de la Superintendencia Financiera en lograr una vinculación 100% digital, donde no existen huellas, filas ni papeleos, y le damos acceso a las personas para poder invertir en fondos de inversión colectiva de entidades muy importantes que también son vigiladas por la Superintendencia, como Alianza, Scandia, BTG, Fidoccidente, y la RAIN, donde la gente puede invertir en diferentes tipos de fondos con diferentes tipos de activos. Y nosotros lo que hacemos es con un robo-advisor definir su perfil de riesgo basados en un modelo Black-Litterman, donde hacemos fronteras eficientes para que cada persona pueda invertir según su perfil de riesgo. La gente puede añadir y retirar dinero desde PSE o débito automático, y hoy en día ya estamos en los 32 departamentos de Colombia. Somos más de 30.000 colombianos ahorrando, invirtiendo en wallet. Hacemos todo con educación financiera, con análisis de data, con temas de inteligencia artificial en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y contamos con todos los temas de la circular 007 y la circular 005 que tienen que ver con ciberseguridad, computación en la nube, todos los temas de PCN, y pronto estaremos en México en menos de un mes. Wow, tremenda historia. Y ahorita nos contarás más como que esas victorias tempranas que han tenido desde que arrancaron, y hablaste del sandbox, ahorita nos contarás más de eso. Y bienvenida y muchas gracias. Bueno, señores, les cuento que en este panel tenemos, dentro del público tenemos vicepresidentes de riesgo de entidades financieras. Tenemos vicepresidentes de innovación de empresas que hacen parte del ciclo del crédito y la cobranza. Entonces, ellos los quieren escuchar a ustedes y ver qué está pasando en innovación en riesgos, qué hay de nuevo. Y en eso la primera pregunta que le quiero lanzar a los tres es, cuéntenos qué retos concretos en este momento de pandemia, de aislamiento social y de nueva normalidad, y ahora que estamos en algo que le llaman aislamiento selectivo, díganos, pues, cómo la pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma en cómo se gestiona el riesgo hoy en el ciclo del crédito y la cobranza. Empecemos por Santiago Villegas, que viene de Crédito Digital. Cuéntanos, Santiago, cómo lo están haciendo a Vista. Pues yo pienso que ha sido un reto en diferentes aspectos a nivel del ciclo de crédito. Yo creo que el reto ha sido a nivel de todo el ciclo de crédito. Pues porque si bien muchas empresas, pues sobre todo en el sector, han innovado muchísimo en los últimos años en temas, pues de, por ejemplo, colocar crédito de manera digital, yo pienso que todavía había en varias empresas, si no en la mayoría, había todavía pues una parte del proceso que era manual. Entonces, por ejemplo, pues un ejemplo ahí muy concreto, nosotros estamos metidos bastante en lo que es libranza, y nosotros pues cada vez habíamos venido creando un producto más digital. Pero en libranza, por ejemplo, pues sigue habiendo, creo que cada vez menos, y ahorita se ha acelerado mucho el tema, pero sigue habiendo pues una parte del proceso que por normatividad o incluso por idiosincrasia pues de las empresas en últimas donde están estos pensionados, etcétera, seguía siendo pues muy físico. Entonces a nosotros nos tocó de manera muy rápida empezar a migrar pues ese tipo de procesos que eran físicos, de firmas, pues de papeleo, a temas mucho más digitales, ¿sí? Además, pues como les contaba, nuestro perfil, que es como la Silver Economy, que son estas personas pensionadas, pues estaban muy acostumbrados al físico, muy acostumbrados pues a ir al banco, etcétera. Con la pandemia, pues a estas personas les tocó empezar pues a ver el mundo de una manera diferente, de manera muy rápida. Al principio fue bastante retador, pues porque obviamente ese cambio en un par de meses pues es difícil de hacer, pero las personas lo tuvieron que hacer. Entonces eso es una cosa. Otra cosa, digamos, que hemos visto que ha sido un tema bastante retador es todo lo que está relacionado con fraude. Entonces, eso es como otra parte importante pues, del proceso de originación, ¿sí? Que antes, pues ya hay muchas personas que antes de la pandemia controlaban muy bien, pues a nivel, digamos, con temas digitales y con temas pues de machine learning, con temas de inteligencia artificial, etcétera. Pero pienso que eso ha sido muy retador porque ha tocado acelerar mucho el proceso. Entonces, algo que antes se hacía, pues, de pronto de alguna manera física, uno podía hacer una visita, alguna cosa así, hoy en día nos está tocando hacerlo 100% virtual. Entonces, nos ha tocado, pues, meternos muchísimo más en temas pues, en temas biométricos, pues, que en últimas eso es
muchísimo de Machine Learning, entonces la huella digital, pero entonces en nuestro perfil, pues digamos que muchas veces no es, a las personas no les lee también la huella digital, pues los lectores, ese tipo de cosas, entonces pues nos ha tocado meternos muchísimo en innovar y en buscar aliados que sean muy innovadores en cuanto a ese tipo de cosas. Estamos empezando a mirar temas de reconocimiento facial, ese tipo de cosas también. Y por el lado eso es por el lado de inteligencia artificial, por el lado de machine learning, pues también nos ha tocado empezar a aislar mucho mejor esos perfiles que uno se puede dar cuenta, digamos que son perfiles de fraude, ¿sí me explico? Entonces con data cada vez nos estamos volviendo más expertos en lograr identificar un perfil que sea un posible fraude, por ejemplo, y de esa manera pues podemos hacer una verificación mucho más profunda de identidad, por ejemplo, con ese perfil que ya estamos identificando con un modelo. Podemos saber si, por ejemplo, un teléfono que tenemos de un cliente es un teléfono pues confiable, ¿sí? O no es un teléfono confiable, pues para enviar, por ejemplo, un OTP para hacer una verificación de identidad. Entonces pienso que eso ha sido un tema importante. Ya no me voy a demorar mucho más en el tema de seguimiento de la cartera, pues obviamente también, porque pues hemos visto que pues algo de deterioro y pensamos que se va a venir un deterioro más grande ahorita con el tema, pues cuando todo este tema de alivios, etcétera, digamos, ya se empiece a reflejar de alguna manera en la cartera de crédito. Entonces ahí nos ha tocado meternos a fondo en entender pues los perfiles, en mirar pues qué tipo de comportamientos de los clientes en el seguimiento de la cartera, pues pueden ser comportamientos pues, que nos pueden dar algún tipo de indicio de que esos clientes se van a deteriorar. Y en cobranza nos estamos metiendo también a fondo en ser mucho más agresivos en la manera como perfilamos a los clientes y en la manera, pues, como con esa perfilación, con ese perfilamiento que hacemos de los clientes, en la manera como les vamos a llegar. Entonces ya no es una cobranza como tan tradicional de esperar a que el cliente de pronto se venza, clasificarlo por franjas y dependiendo de la franja que esté, hacerle una gestión, sino muchísimo más gestión preventiva. Estamos metidos 100% en gestión preventiva, utilizando al máximo metodologías de Machine Learning pues, para poder entender cuáles son los clientes con mayor probabilidad de tener problemas más adelante con la cartera. Ok, Santiago, muchas gracias por contarnos esto. Felipe, te voy a ceder ahora el turno y ahí, desde tu experiencia, garantías comunitarias que ayuda a muchísimas entidades financieras en gestionar sus sistemas de riesgos, cuéntanos la historia de cómo el COVID los ha impactado en este caso. Bueno, yo pienso que como compañía, el COVID nos ha impactado positivamente. Nosotros seguimos creciendo porque el modelo de garantías comunitarias es un modelo que parte de la incertidumbre, es un modelo caótico. Partimos de no anticiparnos a nivel de tendencias qué es lo que puede pasar si tuviéramos alguna falla pues en las operaciones de mercado, sino que arrancamos un modelo partiendo de que nos van a cobrar todo, nosotros como cobertura de riesgo. Y si no nos cobran, sino el 99%, ya no ganamos el 1%, que es lo que es una lógica inversa a la que siempre se trabaja. ¿Y por qué esa lógica? Porque de todas maneras, cuando uno ya entra a un computador y le preguntan que si uno es un robot, ahí no es que lo estén confundiendo. O sea, como le decía yo en estos días un chiste a uno de mi oficina, yo no creo que diseñen un robot tan feo como usted, pero lo que está pasando es que están igualando la inteligencia neuronal a la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ya con todo el cuento de la computación cuántica, pues hay muchos problemas, incluso en la misma criptografía asimétrica. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema porque necesitaríamos más tiempo, pero el cuento es que nosotros tenemos un proyecto que se llama B2B, pero no es business to business, sino back to basics, o sea, volver a lo básico. Y volver a lo básico, el machine learning y la big data y todo lo que se puede hacer, simplemente son ayudas técnicas para que las lógicas que uno pueda sacar adelante sean verdaderamente contundentes. Entonces, nosotros volvimos a lo básico y la ecuación básica para nosotros es cuál es el riesgo total y el riesgo total es igual al riesgo inherente más el riesgo residual más la ineficiencia del sistema. Entonces,
a nivel de los países que nosotros hacemos consultoría, con bancos, con aseguradoras, con fondos de empleados o con cooperativas, siempre encontramos que se está hablando de mucha tecnología, pero lo que nosotros nos damos cuenta es que muchas veces no tienen claro ni siquiera eh, cuáles son las opciones básicas para entender cuál es su riesgo inherente. O sea, el riesgo inherente es el riesgo propio de la operación. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona que el negocio de nosotros es la consultoría en una parte y la cobertura en otra, hombre, ¿cuál es tu riesgo inherente? O sea, ¿cuál es el riesgo que es propio de la operación? Por qué podrías decir tranquilamente que cuando la cartera está en el 2% de riesgo o puede subir del 3 al 4, estás en lo inherente? O sea, así como cuando uno monta en una bicicleta, ¿qué es lo inherente? Pues que le chuce la llanta. Cuando uno coloca un crédito, ¿qué es lo inherente? Pues que el crédito quede en mora, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es propio de ustedes? Y lo más importante, ¿cuál es la cuantificación de eso? Lo otro es, ¿qué es lo residual? O sea, ¿qué es lo que persiste después de haber hecho los correctivos? Para ver si ya no es problema de riesgo inherente ni residual, sino de ineficiencia del sistema. Y ahí es en donde verdaderamente se encuentran pues todos los problemas de las empresas. Y es que hay muchas ineficiencias del sistema. La gente habla todo el día de Big Data, pero cuando uno ve los informes, son informes pues estadísticos con correlaciones básicas. La gente habla mucho de algoritmos raros, pero muchas veces el algoritmo no está generando pues la capacidad lógica para entender eh, cuáles son las condiciones de incertidumbre en las cuales se va a manejar la empresa. Y es una de las cosas importantes. Y es que no es que estemos, ahorita vengo de una reunión de una alcaldía de por aquí de mi pueblo, Antioquia, y lo primero que decían ellos, no, es que el plan post-pandemia, y yo, ¿cuál post-pandemia? Si ni siquiera hemos empezado la pandemia, pues, o sea, apenas nos dijeron pues que nos pudiéramos tapabocas, pero de aquí en adelante la segunda y la tercera ola es la que mata a la gente por estadísticas, y fuera de eso, la pandemia económica no ha empezado. Entonces, hay que empezar a entender cómo es el negocio bajo condiciones de incertidumbre. Hay que empezar a simular y decir, eh, si, si a mí se me quiebra todo, si a mí no me pagan nada, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las condiciones del negocio? ¿Hasta qué punto yo puedo entender el negocio? Entonces, hemos trabajado en eso, hemos trabajado mucho en el cuento de los gastos hormiga y hemos sacado pues eh, pues como una tecnología bastante interesante sobre los gastos hormiga, haciendo una comparación con la hormiga. La hormiga está en 45 millones de años. O sea, entonces, ¿quién va a acabar con la hormiga? Nadie. O sea, desde que la entidad esté operando, tiene gastos hormiga. Entonces, yo pienso que lo más importante es empezar a entender que vamos a empezar a operar bajo condiciones de incertidumbre, que el error es el verdadero aliado, que la única manera de proyectar un negocio bajo condiciones de incertidumbre es entendiendo que hay que tener información en tiempo real para poder tomar decisiones en tiempo real que se vuelven ya no opciones de planeación, sino opciones de maniobra. En eso es lo que estamos trabajando. Listo, Felipe, muchas gracias. Ahí es normal que siempre se diga que al final los riesgos no se eliminan, sino se gestionan. Entonces, ese es el reto que tenemos todos en este caso. Ahora quiero invitar a Camila. Camila, si bien no está directamente en el ciclo del crédito y la cobranza, pero sí está en un sector que ahorita, pues por pandemia, ha estado bastante inestable, incertidumbre, que es todo el mercado de capitales. Entonces, Camila, cuéntanos qué retos les ha traído en materia de riesgo pues poder gestionar y pelotear la operación como tal. Bueno, digamos que lo primero es que cuando uno es vigilado es más complejo, pero sin embargo fuimos los primeros vigilados en lograr una conexión 100% remota. Todo es home office, no hemos tenido, digamos que en toda la historia de Wallet, nada que tenga que ver con fraude. Nosotros tenemos un monitoreo en línea desde el front hasta el back. Vemos todas las transacciones de nuestros clientes. Digamos que no dependemos de una oficina porque tenemos todo en multicloud. Utilizamos Azure, utilizamos Cable and Wireless. Y como les indicaba ahorita, por el tema del cumplimiento de la 007 y la 005, nosotros tenemos temas de SOC que son externos, que monitorean, digamos, todas nuestras plataformas, servidores y demás.
incluyendo, digamos, las implementaciones internas que tenemos como control y monitoreo basado en nuestras matrices de riesgos de SARO. Y a eso, añádele, digamos, todos los temas de PCN y de computación en la nube. Digamos que la pandemia, en el caso de Wallet, que es una fintech que, como lo dije al principio, ayuda a invertir a las personas, nos hizo darnos cuenta que muchas personas no tienen un fondo de emergencia. Nadie contaba con una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, digamos que ha sido una oportunidad muy grande para Wallet en temas de educación financiera digital, para que las personas entiendan que uno siempre tiene que tener un fondo de emergencia y que en cambio también es muy positivo cuando en las crisis todos los activos bajan. Es una oportunidad muy grande para invertir, porque uno siempre debe invertir cuando está bajo. Entonces, digamos que todo esto lo hemos manejado a punta de educación financiera por nuestras redes, hacemos Facebook Live, hacemos videos, manejamos blogs. Y digamos que además de todos los riesgos, digamos que centrándonos en el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, Wallet es una plataforma donde toda la conexión es en línea. Entonces, claro, ahorita nuestro proveedor es Experian en temas de lavado. Entonces, pues, independientemente de la pandemia, todo lo tenemos pasando en el segundo. Entonces, digamos, todo el tema de validación de identidad, cruces de listas, el monitoreo con la registraduría y toda la transaccionalidad la tenemos monitoreada por VPNs, web services y demás. Entonces, digamos que es un poco más fácil y a la vez, pues, más controlado. Adicional a esto, digamos que nosotros creemos que un riesgo que también hay que controlar es la cultura organizacional. Nosotros migramos a unas metodologías muy chéveres fintechs, basados, digamos que en una metodología que se llama la metodología Viral. Esta metodología lo que permite es que en todas las categorías como de la empresa, producto, misión, visión, todo este tema, nosotros hacemos un estudio, eso lo aprendimos en una aceleradora que se llama Village Capital, y basados en todos los objetivos estratégicos que nos ponemos, hacemos monitoreos semestrales, y esto lo hacemos con seguimientos trimestrales basados en unos OKRs, donde nosotros lo que hacemos es partir de unos objetivos estratégicos que son financieros, son tecnológicos, son de producto y de recursos humanos, y esto lo que permite es que haya una dinámica independientemente de que uno no esté en un mismo espacio, y tener un seguimiento controlado. Adicional a esto, implementamos, digamos que diferentes espacios para poder tener el control de toda la operación. Uno de esos es el daily, que es una reunión de apertura a las 8 de la mañana y una reunión de cierre a las 4 de la tarde. Semanalmente hacemos unas reuniones que se llaman unas growth, donde participa toda la empresa y llevamos ideas de crecimiento, alianzas verticales y demás para poder escalar. Y otro tipo de reuniones que se llaman 360, donde cada área de la empresa lleva un tema que quiera compartir para que todos estemos enterados de toda la funcionalidad de la empresa y así ir todos en el mismo camino para cumplir todos los objetivos que nos pactamos. Entonces yo sí creo que esta pandemia nos trajo muchas cosas positivas y ahorita todos trabajamos, digamos, enfocados al escalamiento, a poder crecer en México y a poder lograr nuestro Wallet 2.0 que ya va a salir, atado a un tema de metas y más gamification, y próximamente temas como de pymes, temas de niños, entre otras verticales que ya estarán viendo. Súper, Camila, muy interesante todo lo que están haciendo. Genial. Bueno, tengo una pregunta ahora para Santiago. Santiago, como nuestro originador de crédito que hoy está invitado acá, te quiero contar que hace 8 días tuvimos una mesa dedicada a temas de identidad digital. Y obviamente hablamos del tema popular de la época y es el tema de la suplantación. La suplantación está alta tanto en entidades financieras como en fintechs y como les decía la última vez a todos, el cibercrimen organizado es igual de sofisticado tecnológicamente que el mismo sector. Entonces ahí quería preguntarte, Santiago, y aquí en línea con la respuesta de Jaime Eduardo Martínez, con toda esta digitalización de este nicho de mercado y sobre todo ustedes que están especializados en personas pensionadas, pues ¿qué nuevas tecnologías hay exponenciales que estén llegando al mercado para prevenir este riesgo en la originación de crédito, como es el tema del fraude o la suplantación? Vale, muy bien, pues yo pienso que, pues como les contaba, nuestro nicho, pues no necesariamente es un nicho, digamos, fácil o no es tan fácil, digamos, llegar a que la mayoría de estas personas se vuelvan totalmente digitales.
Sin embargo, pues obviamente, sobre todo pues por el tema actual de la pandemia, pues sí nos ha tocado empezar a innovar en cuanto a, o a implementar, digamos, algunas metodologías pues menos tradicionales pues para evitar el tema de fraude. Nosotros nos hemos enfocado sobre todo en temas relacionados pues como lo que les contaba hace un momento, que es intentar armar o intentar entender muy bien pues de pronto con la información que ya tenemos pues de fraudes anteriores o de intentos de fraudes, entender, pues tratar de hacer pues al máximo una segmentación y tratar de entender al máximo pues cuál podría llegar a ser el perfil de un cliente con un riesgo alto de fraude. Pues hagan de cuenta, tratar de utilizar al máximo la data y la información que tenemos dentro de la compañía y pues en el sector, etcétera, para entender qué tipo de comportamientos o qué tipo de cosas que uno ve relacionadas con un cliente podría significar, digamos, que eso se termine volviendo, que eso se termine materializando en un fraude. Pues siendo un poco más concreto, por ejemplo, pues si vemos que el teléfono que tenemos del cliente es un teléfono, no sé, que ha cambiado en los últimos 3 meses, que ha hecho 3 migraciones pues, de operador, pues ese tipo de cosas uno dice como, oiga, pues para mí los datos del cliente son muy importantes, ¿sí? Y obviamente, pues si yo tengo ese tipo de situaciones, pues me toca revisar mejor de pronto qué está pasando con ese cliente, ¿vale? Entonces creo que ahí pues hay un tema pues, de machine learning o pues, bueno, de utilizar segmentación y de tratar de utilizar la data de la manera más inteligente posible para poder de alguna forma identificar ese tipo de clientes. Nosotros creo que tenemos un punto a favor y es que estamos metidos mucho en el tema de libranza y para ese producto específico pues obviamente tenemos una cantidad de seguros pues, o de información pues muy confiable y muy segura de los clientes, pero eso no quita la posibilidad de suplantación. Entonces, principalmente nos hemos enfocado en eso. Creo que hay otras metodologías que se han venido desarrollando muy bien, que nosotros pues la idea es empezarlas a implementar pues para otros productos diferentes a libranza, pero pues todavía estamos en ese proceso, que son temas más relacionados con biometría, y con temas pues de tener digamos, unas validaciones biométricas muy bien calibradas. En temas de reconocimiento facial, que eso puede funcionar muy bien en el mundo virtual, etcétera. Son herramientas difíciles de implementar y son herramientas pues que normalmente son costosas, pero yo pienso que el mercado se ha enfocado sobre todo en esas dos cosas, en temas pues muy relacionados con manejar de la mejor manera posible los datos, que termina siendo menos costoso. Es un tema de un skill, digamos, y de tener unas personas con unas habilidades y unas capacidades pues muy definidas y pues muy fuertes, digamos, en data. Y está el tema pues de biometría y ese tipo de cosas que es más relacionado con inteligencia artificial y etcétera, que hay una cantidad de empresas hoy en día que se dedican a eso dentro del sector, que pienso que sigue siendo un tema que todavía es costoso, pero pues cada vez se está volviendo más asequible, digamos, pues para las compañías que estamos en el sector colocando crédito. Listo, Santiago, muchas gracias. Y importante tener en cuenta que hoy existen tecnologías exponenciales en Big Data y Machine Learning que precisamente ayudan a esos procesos de poder garantizar un mejor conocimiento del cliente y sobre todo identificar bien la persona. Y hablando de Machine Learning e inteligencia artificial, yo tengo una pregunta para Felipe y en este caso hablemos de un riesgo específico y es el riesgo del LAFT. Cuéntanos, ¿qué tecnologías hay ahora para, más allá de detectar si una persona está en listas restrictivas o no, y es que no caiga en un riesgo de contagio? Esa es una nueva tendencia que está pasando y es que Edwin Sasipa, seguramente si se habilitan una nueva, se registra una nueva aplicación, pues seguramente va a pasar todas las listas, pero pues no sabe que el dinero que de pronto está utilizando provenía de una actividad ilícita y aún así cayó en un riesgo de contagio. Entonces ahí, Felipe, la pregunta para ti es cómo debería usarse todo este tema de inteligencia artificial y machine learning pues, para mitigar el riesgo del LAFT. Ok, yo pienso que, bueno, lo primero es que yo soy muy escéptico de la seguridad, porque vengo estudiando el tema de computación cuántica desde hace muchos años, y
como para hacer una explicación así muy rápida, pero no tan sencilla, es que hoy los algoritmos más evolucionados son criptografías asimétricas. Y la criptografía asimétrica básicamente tiene dos claves, una pública y una privada. ¿Eso es Y distinto a blockchain, Felipe? No. no, lo que pasa es que el blockchain al blockchain se le puede aplicar criptografía. El blockchain Listo. simplemente, o sea, es otro cuento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya con algoritmos de Shor, uno se puede meter por la clave pública y encontrar la privada, que supuestamente sería la más complicada. ¿Por qué? Porque estos prototipos hash que tienen bucles definidos, que tienen longitudes definidas, pueden ser hackeadas por el segundo problema que tiene esta era digital y es la velocidad. Entonces, cuando ya vamos a entrar en 5G, ya la capacidad que tienen los procesadores están en qubits y entonces pueden fácilmente detectar una clave. ¿Cuál es la solución? Ir a la computación cuántica. ¿Y qué es la computación cuántica? Pues es la posibilidad de hacer algoritmos no basados en matemáticas, sino en física. Entonces ya no son números, sino fotones. Ya con fotones se puede hacer información y ahí sí es muy difícil hacerlo. Hombre, pero se está adelantando al futuro, ¿no? Ya se sabe que para el 2026, para el 2025, ya en el mundo hay ordenadores cuánticos que pueden estar trabajando a grandes velocidades y que pueden estar poniendo en jaque pues, la ciberseguridad. Entonces, ahí entra el blockchain. ¿Y qué hace el blockchain? Cuando en un mundo de altísima velocidad como la del 5G, el proceso de análisis de información deja de ser secuencial, que es en la inteligencia neuronal, y se vuelve paralelo, entonces el blockchain lo que hace es volver otra vez a que el modelo sea secuencial, así sea muy rápido, en la medida en que empieza a tener información en bloques, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de coger una información y tirarla en muchos bloques implica que cuando entre un algoritmo a poderlo hackear, tenga que ir a mirar la lógica de los bloques, independientemente de que sea muy rápido. Entonces, ahí está el cuento. La explicación, pues, tendría que tener más elementos. Pero, básicamente, en el modelo del SARLAB, eh, definitivamente las tecnologías más importantes que ahora son las de las RegTech, las reguladoras tecnológicas. Estas reguladoras tecnológicas permiten que antes de que el cliente entregue el crédito, se pueda estar haciendo el control previo y no posterior. Entonces, hoy todavía muchas entidades hacen el control posterior, de hecho, incluso en la misma cobertura. Son muy rápidas a nivel de fintech para entregar el crédito, pero a nivel de coberturas o a nivel de regulación siempre lo hacen posteriormente. Entonces, eh, la clave es utilizar una reguladora tecnológica. Estas reguladoras tecnológicas permiten que en tiempo real eh, se pueda establecer a través de las matrices de riesgo en el sistema de SARLAB, establecer los riesgos, los inherentes, los residuales, establecer las probabilidades, poder definir muy claramente a sus clientes, teniendo en cuenta que en Colombia eh, hay una limitación de las entidades que revisan SARLAF que tienen que tener más de 100.000 millones en ventas. Obviamente en el sector financiero es obvio que hay que tenerlo todo el mundo, pero lo importante aquí es que eh, en el tema como tal del SARLAF, lo decías ahorita, hay muchos sistemas de lavado de dinero en este momento que no los conocemos. O sea, que no los conoce ninguno de los organismos multilaterales, que no los conoce ninguno de los organismos de inteligencia en el mundo y que se van a volver públicos en la medida en que fallen o en la medida en que no sean tan coherentes como en el diseño lo han establecido. Entonces, lo más importante es poder tener en tiempo real muy claramente la definición de sus matrices de riesgo, definir muy claramente sus sectores, sus clientes y el nivel de riesgo que tienen los sectores. También es muy importante a este cuento de la regulación tener un modelo que pueda analizar operaciones sospechosas. Y ahí estoy de acuerdo con Santiago, en el sentido de que hay que identificar muy claramente con las matrices de riesgo cuáles son los perfiles de su cliente y empezar a hacer inferencias de si una persona que trabaja en una compañía, es un analista y gana 1,5 millones, puede tener acceso a reiterados créditos, puede tener acceso a créditos por encima de las capacidades que tiene de endeudamiento, porque ahí entraría pues en el tema de las operaciones sospechosas.
Y en ese tema, tener muy claramente tres cosas básicas, y es establecer debe ser la debida diligencia simple, cuál es la estrategia para llegarle al cliente sin incomodarlo. Segundo, establecer muy contundentemente cuál debe ser la debida diligencia ampliada en la medida en que el cliente no fue capaz de responder la pregunta que uno tiene clara. Y tercero, si el cliente después de una debida diligencia ampliada, donde se tiene que hacer por escrito, no responde, pues hay que reportar inmediatamente a la OIAF, porque en un sistema de lavado de activos el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad. Muchas gracias, Felipe. Excelente observación sobre lo que nos cuenta. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre el futuro de los riesgos y nos puedes ampliar de todas estas tecnologías. Camila, se cree que uno por estar en industrias sobrereguladas como la industria financiera no se puede innovar. Y aquí quiero que tú nos cuentes que sí es posible utilizar la tecnología, innovar de cierto modo y haciendo la misma gestión, incluso mucho más eficiente de los riesgos como se venía haciendo sin tener que usar las tecnologías anticuadas, análogas o tradicionales como se viene haciendo. Entonces mi pregunta es para ti, ¿se puede innovar en el sistema financiero a pesar de tener tantas barreras regulatorias y qué instrumentos hay para eso? Hace rato hablaste del sandbox, cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, pues digamos que nosotros veníamos de ser una comisionista 100% offline y decidimos, digamos, entrar en temas de tecnología 4.0 y empezar, digamos que, a hacer una interpretación de la norma. Yo creo que la norma está hecha para buscar flexibilidad, obviamente de la mano del regulador, y buscar las oportunidades donde tú puedas demostrar cómo tecnológicamente tienes muchos más controles que en procesos que tenías offline. Un ejemplo clarísimo es el de Sarlaft. Por ejemplo, la gente en el sector financiero tradicional, antes de entrar a toda esta era digital, todos eran papeleos, filas, firmas, el papel del papel, pero al final tú no podías, aparte de ver a la persona físicamente, como comprobar que él sí es él, comprobar que esos ingresos sí son, simplemente tú hacías un tema de documentación que te pedía la norma a fin de la historia. Hoy en día, digamos como que en todo el proceso que ha tenido Wallet, que ha sido demasiado bonito porque, como lo dije al principio, somos pioneros, logramos establecer que no es necesario tener a alguien físicamente para hacerle la entrevista y que si tú encuentras la tecnología necesaria para hacer, por ejemplo, en temas de fraude, validaciones de identidad, con una conexión en línea, en temas donde te hacen preguntas como la del buro de crédito que utilizan cuando un banco te llama, y donde puedes tener controles y etapas como, por ejemplo, si fallas más de una vez, te bloquea una semana, la tercera, entonces 24 días o lo que sea. Entonces, digamos que vas teniendo una etapa sobre otra etapa, vas a tener validación de una cédula directamente con entidades como la registraduría, donde sabes si es fallecido, si es verdadera, si está duplicada, si es lo que sea. Y adicional a eso, te llenas de un montón de información del cliente, donde aparte de usabilidad, a partir de una buena usabilidad puedes obtener todos los campos que obtenías en formularios, pero la diferencia es que los puedes verificar porque las entidades como Experian u otras ya cuentan con verificaciones como servicios que se llaman Quantum y Acierta, donde si tú pones que te ganas 2 millones, ellos van y verifican con su logaritmo lo que sea frente a donde tú cotizas, pensiones, cesantías y todas esas cosas para validar que toda la información que te están dando no es basura, sino que es verídica. Y en cambio adicional a eso, tienes como todo el tema de actualización de datos en línea, porque ya no tienes el problema de poblamiento, de perseguir a X o Y que se cambió de dirección, que no sé qué, sino que lo puedes hacer todo el tiempo en línea digital, donde él puede actualizar sus datos, lo puedes encontrar fácilmente. Y además de esto, existen unas herramientas poderosísimas que son nuevas en marketing digital, pues nuevas en Colombia, en marketing digital, donde puedes tener toda la trazabilidad del cliente, cada clic que da en la aplicación, cada acción que hace. Estas herramientas son como AppsFlyer y HubSpot, que lo que te permite es empezar a optimizar y volver más eficientes todos tus procesos de adquisición de clientes, que al final todo se une con temas de monitoreo, adquisición de clientes, segmentación, alertas y todo lo que ves en Sarlaft, porque a partir de todo lo que haces en marketing puedes segmentar,
Y a partir de todo esto puedes emplear, digamos, como metodologías basadas en K-medias para cumplir todo lo que te pide la norma, pero a la vez utilizarlo como insumo para poder adquirir clientes y llegar a KPIs que sean positivos en cuanto a costos de adquisición de clientes, en cuanto a recurrencia, en cuanto a lifetime value, entre otras, que son todos, digamos, como los nuevos índices que manejamos en temas fintech. Entonces, digamos que es muy positivo todo lo que puedes llegar a hacer digitalmente que con un papel jamás hubieses podido hacer, ¿sí? Y adicional a esto, empiezas a conocer a tu cliente y entender las necesidades, porque tú empiezas a mirar todas sus trazabilidades digitales en las diferentes redes. Facebook es poderosísimo, todo lo que puedes hacer en Google, todo lo que puedes hacer en YouTube. Entonces, digamos que toda esta información se vuelve como un análisis de Big Data y puedes empezar a hacer como cosas puntuales, llegar con mensaje puntual a cada cliente y tener toda su trazabilidad se vuelven algo muy poderoso para cualquier negocio, porque tenemos que tener en cuenta que el activo más importante en un negocio es la data. Y a partir de la data tú puedes hacer monetización en diferentes verticales. Entonces siempre vas a tener que contar con unas muy buenas herramientas para poder llegar y escalar, porque además cuando estás abriendo en diferentes países, porque nuestro producto ofrece una solución que es la necesidad que tiene toda la TAM. Entonces con estas herramientas puedes suplir en diferentes países sin necesidad de patria que tiene no sé cuántos pisos llenos de tecnología física. Entonces, tú para poder ser escalable tienes que poder tener una tecnología que sea escalable. Entonces, tienes que tener todo en la nube para poder lograr un desarrollo de tu producto y así poder estar en diferentes regiones. Súper, Camila. A mí me gustaría que también mencionaras que existen herramientas como el Sandbox que habilitan flexibilidades jurídicas para poder innovar, ¿cierto? Sí, o sea, digamos que el regulador ha tenido una tarea súper importante en materias de innovación. Ellos son los primeros y los primeros como en tener la necesidad que esto de verdad se convierta en mayor control, mayor monitoreo. Y nosotros de la mano de ellos logramos hacer que las vinculaciones fueran 100% digitales. Nosotros lo que hicimos fue pasar una propuesta diciéndoles, vea, haciendo todo digital podemos lograr las mismas acciones que estamos haciendo en el mundo offline y logramos mostrar todas las pruebas donde además podíamos tener mayores monitoreos. Entonces, digamos que Wallet fue el primero en lograr en tener esa vinculación 100% digital, pero además de eso, logramos no tener todos los campos que pide la norma, que son aproximadamente 32 campos y muchas más acciones, como el SIU, no sé, el salario, entre otros campos, FATCA, CERES y todos estos temas que ni el cliente entiende. Entonces, digamos que nosotros lo que hicimos fue pasar una propuesta para que pudiésemos hacer vinculaciones simplificadas. Obviamente eso es hasta un monto, máximo 8 salarios mínimos, donde la gente se puede vincular solamente con los datos de su cédula. Entonces, claro, con los datos de la cédula tú puedes tener un montón de validaciones como la registraduría y todo lo que dije anteriormente. Y el nicho de wallet, digamos que el ticket promedio de inversión son aproximadamente 400.000 pesos. Entonces, digamos que nos suple toda la vinculación simplificada y esto hace que podamos tener muchas más vinculaciones y no tener que llenar todos los campos. Y ya cuando el cliente supera los 8 salarios mínimos, pues se activan todos los campos del formulario que son exigidos y un poco más tediosos, pero siguen siendo usables. Entonces, digamos que fue un gran logro con la Superintendencia Financiera. Y además de todo lo de lavado de activos, también logramos todo esto en riesgo operativo. Y además de riesgo operativo, todo el tema de asesoría, porque antes no existía asesoría digital para que tú pudieses invertir todo digitalmente, porque también hay temas de AMB en asesoría. Entonces, digamos que los reguladores y las entidades que intervienen en todo este monitoreo son muy flexibles y el Sandbox es una gran, digamos, como oportunidad que da la Superintendencia Financiera para uno empezar a proponer y empezar a cambiar todos los protocolos que hoy existen. Excelente, Camila. Muchas gracias por contarnos todo el caso de Wallet. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para finalizar nuestro panel. Si ya hay preguntas, por favor, siéntanse libres de lanzarlas por el chat o alzar la mano. Yo tengo una pregunta para cerrar para todos, y es, estamos aquí en Colcop y tenemos las empresas de recuperación de cartera que están en la última parte de la cadena del ciclo y tienen un rol bastante importante que es el recaudo, el cobro. Entonces, ahí yo quiero preguntarles a todos ustedes, teniendo en cuenta la labor que ellos hacen, que administran y custodian los datos financieros de las personas para poder hacer esa gestión, o tienen ese último relacionamiento con el cliente, ¿cuáles ven
¿Qué riesgos emergentes hay en el futuro que creen que esta industria debería empezar a tener en cuenta? Riesgos de ciberseguridad, riesgos de corrupción, riesgos emergentes, riesgos del futuro. Empecemos esta vez por Camila. Camila, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué ves Pues tú? yo creo Ustedes que, como expertos en riesgos. bueno, nosotros creemos que ahorita los riesgos más importantes en temas digitales pues son ciberseguridad, computación en la nube. Digamos que también entra a jugar un rol muy importante el riesgo legal, porque cuando tú quieres expandirte y pensar en cosas regionales, entra todo el tema de riesgo legal y reputacional. Y obviamente el del lado de activos, que siempre tienes que ser disruptivo para poder adquirir clientes. Gracias, Camila. Santiago, ¿qué riesgos ves en el futuro y que la industria del crédito y la cobranza tiene que tener en cuenta? Pues yo me alineo con Camila en que cada vez, por lo menos ahorita de manera muy clara, creo que el mundo del crédito se ha vuelto muy digital, pues por tendencia y porque le ha tocado. Y pues creo que cuando uno está operando de manera digital, pues los riesgos cibernéticos se vuelven súper relevantes. Siempre lo han sido, pero se vuelven aún más relevantes. Temas de fraude, pues Felipe hace un rato hablaba del tema de lavado de activos que muy seguramente no sabemos de qué manera lo están haciendo. Yo pienso que el fraude también es una industria, pues como la industria donde nosotros nos movemos, eso es una industria y muy seguramente ahí va a haber una cantidad de cosas que van a pasar. Y pues yo creo que en el corto plazo pues todos lo tenemos muy claro, pero pienso que aportando un poquito, que no está tan relacionado con los riesgos del futuro, es un riesgo del presente, pienso que el tema de cobranzas ahorita se va a volver uno de los temas más relevantes y pienso que ahí pues toca innovar muchísimo, pues porque ahorita creo que el problema grande que se viene está muy relacionado con el comportamiento que va a tener la cartera de crédito en unos meses. Gracias, Santiago. Felipe, ¿qué riesgos del futuro ves que importante tiene que ver este sector del crédito y la cobranza? No te escuchamos. Perdón. Adicional a los que dijo Camila y Santiago, pues quisiera adicionar para mí tres que son muy importantes, o cuatro que son muy importantes. Primero, el riesgo de contraparte, ¿cierto? Entonces, el riesgo de contraparte tiene que ver mucho también con el riesgo reputacional y es con quién se está conectando uno, ¿cierto? ¿Por qué está haciendo unos negocios con esa persona, con la entidad? Lo otro, y ahí hay un cuento bastante interesante y es que, bueno, pero es que hay gente, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces puede que el que uno considera que es un riesgo de contraparte, otro no, sí, pero el problema es que en la era digital hay una nueva valoración empresarial y es el valor percibido, ¿cierto? Entonces, en el valor percibido hay un efecto bastante importante. Hay empresas digitales que todavía siguen dando pérdidas, pero tienen altísimo valor percibido y por eso tienen pues por eso tienen una proyección bastante interesante en el costo. Eh, entonces está el riesgo de contraparte, está el riesgo país obviamente, ¿cierto? En la medida en que ya uno puede estar en diferentes países fácilmente, cuando tiene una tecnología que la puede escalar y que simplemente se empieza a entender la conexión no en diferentes países, sino en una gran región con diferentes tipos de legislación. Lo otro es el riesgo de concentración. Me parece que es muy importante. Las fintech tienen ese gran problema, es en la concentración de los clientes. De hecho, como tienen nichos definidos, como dice Santiago Gómez, nosotros estamos enfocados hacia a los pensionados. Ahí hay un riesgo de concentración, porque de todas maneras están concentrados en los pensionados, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder dentro de los pensionados, si es el nicho, poder generar diferentes reclasificaciones y desconcentrar un poco el riesgo? Y el último que aportaría que es muy importante es el riesgo estratégico, porque es que estamos en la era digital y todavía seguimos planeando sobre planeación estratégica, ¿cierto? Todavía hablamos de la matriz DOFA y la matriz FODA y yo no sé qué, y resulta que la planeación es a largo plazo y la estrategia en tiempo real, entonces, y estamos en un mundo de tomar decisiones en tiempo real, entonces el cuento es, bueno, pasémonos para los escenarios de expansión, ¿cierto? Entonces, los escenarios donde nosotros podemos minimizar al máximo la entropía. Porque ese es el otro cuento, y es que seguimos hablando de planeación estratégica en una era digital, sabiendo que estamos dependiendo, como lo dice Camila, según a mí me quedó claro, Wallet
En Wallet no hay sino robot, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, si hay robot, entonces de pronto ya no habría que hablar tanto de un modelo convencional, sino que habría que hablar de un modelo en donde la entropía empieza a hacer desorden molecular y puede cambiar el sistema, que entonces sería ahí es donde se incuba pues dependencia sensible a condiciones iniciales, que es la teoría del caos, el efecto mariposa. Y desde el punto de vista ya estratégico, hay que hablar de la ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, la relación entre calor y trabajo mecánico, principio de conservación de energía, principio de evolución del sistema aislado, principio cero. O sea, ya entramos a que las cosas cambiaron. O sea, hace 5 meses entramos al siglo XXI. Hace 5 meses esta reunión no hubiera podido pasar. Pues sería muy exótica, pues, que todos estuviéramos conectados en vez de coger un avión e ir a Bogotá. Entonces, me parece que, por último, quiero rematar y es que el mejor pretexto, la mejor excusa para poder invertir en seguridad, la mejor excusa para poder invertir en gestión integral de riesgo y la mejor excusa para que un consejo de administración, una junta directiva le haga caso a uno para que invierta en tecnología es esta. Y simplemente es decir, señores, muy sencillo, o creen en el caos o no creen en el caos, o creen que estamos bajo condiciones de incertidumbre, o tranquilo que esto lo arreglamos a punta de tapabocas. Y punto. Y el coletazo viene, el coletazo va a ser duro y ese coletazo empieza a tener mucho que ver con todo lo que son las expectativas. Entonces, en Medellín ya quieren abrir los restaurantes, pero apenas los abran se van a dar cuenta que cuando tenían 45 mesas ya no pueden, si no vender 15 mesas, no van a dar. Entonces, todo este tiempo esperaron a ver qué va a pasar, ahora definitivamente van a tener que cerrar y ahí es donde verdaderamente la economía se va a empezar a restringir. Listo, Felipe, muchas gracias. Yo no quisiera dejar pasar esta última pregunta que nos envía Jaime y quien quiera responderla, o Santiago, Felipe, con todo el tema de los alivios establecidos por la Super para las entidades financieras, ¿cómo creen que se debería manejar el riesgo de impago de la cartera? Yo aporto algo. Yo pienso que hay que provisionar, o sea, va a haber riesgo de impago de la cartera, necesariamente. Y eso implica en que el nivel de diseño de las coberturas de riesgo tiene que cambiar. El diseño no puede ser un diseño de cobertura rígido, en donde simplemente se establece una cobertura en un periodo X, sino que la cobertura tiene que ser en tiempo real y tiene que estar con base en el nivel de riesgo que esté teniendo la tendencia que se esté evaluando. Entonces, si en la última semana se incrementó el riesgo, definitivamente la cobertura de riesgo para los clientes que van a empezar a desembolsar esta semana tiene que ser mayor. Y si podemos regular el riesgo, entonces los que pagaron un canon mayor, pues pueden tener expectativas de tener una disminución en la otra cobertura o de tener unos puntos diferenciados. Entonces, ¿por qué? Porque el cuento es que si seguimos proyectando, vamos a seguir siendo como Mandrake, pues cogiendo la bola y tratando de proyectar el futuro, sabiendo que estamos en condiciones de incertidumbre. Bajo condiciones de incertidumbre, el azar es el rey. El azar es el rey. Entonces, no podemos seguir planeando estratégicamente bajo condiciones de incertidumbre. Eso es una torpeza mental. Hay que establecer modelos bajo condiciones de incertidumbre que sean no lineales, que sean asertivos, que sean holísticos, que sean intuitivos y que verdaderamente sean relacionados en la medida en que tenemos claro que tenemos una plataforma en red. Santiago, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, Edwin. Yo estoy de acuerdo con Felipe en cuanto a que las metodologías de cobertura, de provisión, etcétera, pues tendrían que estar mucho más alineadas con la coyuntura, digamos, de incertidumbre. Y adicionalmente, pues yo sí estoy convencido que una de las cosas que toca empezar a hacer no solamente en cuanto a cobertura, sino en cuanto a seguimiento, pues un seguimiento de los portafolios pues muy a fondo, digamos, toca enfocarse mucho en eso en cuanto a riesgo y crédito pues, para entender muy bien esas cosechas nuevas que se vinieron, que son diferentes a las anteriores, qué tan diferentes son, por qué razón son diferentes, pues entender muy bien esos clientes, pues realmente qué es lo que les está pasando desde ya, porque pues muy seguramente los bancos todavía pues no están viendo esos rodamientos, pero sí tienen la información de cuáles van a ser pues los comportamientos de esas cosechas. Y por último, pues yo sí estoy convencidísimo que desde ya, así todavía esa cartera no se haya vencido, toca tener muy bien preparadas las estrategias de cobranza
y no ser pues reactivos en cuanto a eso, no esperar que la cartera se ruede para empezar a cobrar, sino pues de alguna forma aprovechar, que yo creo que ya muchos lo están haciendo, aprovechar esas fuerzas que hoy en día tienen, que de pronto están siendo subutilizadas, pues porque esa cartera no se ha vencido, pues para hacer una gestión desde ya, para ver cómo se hace, pues para que esos clientes pues realmente no se terminen colgando, porque esos alivios no pueden durar para siempre. Gracias, Santiago. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero pues yo no quiero, este es el Fireside y obviamente toca hacer la prueba de fuego que siempre hacemos, ya la doctora Gloria la anticipó, y es que necesito que cada uno de los panelistas, en una sola palabra, ni más ni menos, ¿en qué se debería innovar en cobranza? Piénselo, piénselo, piénselo. Camila, Santiago, Felipe. En una sola palabra, ¿en qué se debería innovar en cobranza? Contactabilidad con el cliente. Son 3, pero bueno, no importa. Listo. Muchas gracias. Santiago. Anticipación. Anticipación. Listo. ¿Y Felipe? Una palabra que entendamos, por favor. Qué pena. O sea, lo que pasa es que no pude encontrar la palabra, pero qué pena. Voy a decir la idea y de pronto encontramos la palabra. Y es que la cobranza tiene que ser humana. Porque es que uno no queda en mora, porque sí, qué pereza que lo llamen a cobrarle. La cobranza tiene que ser humana. Sí, métale todo el machine learning que quiera, métale todo el algoritmo que quiera, pero cuando el robot lo llame, que sea algo humano, porque hay que tener claro de que las condiciones no son fáciles. Entonces la palabra es humana. Excelente, muy bien, ¿no? Con este cierre y les agradezco mucho, Camila, Santiago, Felipe, expertos en riesgos, por favor síganlos, búsquenlos en Wallet, en Avista y en garantías comunitarias, y la verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, doctora Gloria, les cedo la palabra para hacer la despedida. No, pues excelente, ya lo dijeron. Muchas gracias por el tema de la humanización de la cobranza. Creo que ese es el desafío nuestro de todos los días. No son deudores, son clientes en dificultades y como tal hay que darles la mano. Felipe, gracias por esa apreciación. Bueno, el tema de contabilidad, de contactabilidad y anticipación, sí, son temas que tienen mucho de ancho y mucho de largo y todos estamos trabajando en eso, pero creo que muy acertada esa conclusión. Muy, muy gratos de haberlos tenido acá, enriquecedor, creo que nos faltó tiempo. Nuevamente, Santiago, Felipe, Camila, qué rico haberlos tenido. Espero que mañana ustedes también puedan conectarse con nosotros en un evento que vamos a tener sobre protección de datos personales. Están cordialmente invitados y a toda nuestra audiencia, mil y mil agradecimientos. Vamos a hablar mañana de protección de datos personales. Ese es nuestro siguiente tema. Un gusto haberlos tenido, un gusto a nuestra audiencia y feliz tarde de jueves. Chao a todos. Nos vemos una próxima semana. Gracias a todos. Chao. Lo mismo, Luego, gracias. gracias. Chao, Saludos. chao.